Sí, ahorita vamos a buscar aponerosis interperiodontal. La aponerosis interperiodontal es una lámina fibrosa, como se puede ver acá, forma cuadrada. La aponerosis interperiodontal es una lámina fibrosa que se ubica entre el músculo pterigoideo interno y el externo, por eso se llama interperiodontal. Esta aponerosis la habíamos nombrado ya en lesión periomaxilar, si ustedes se recuerdan. Yo la nombré ya, por favor. Pero aquí está con más detalle, está descrita con mayor detalle. La aponerosis interperiodontal se le reconoce una forma cuadrilateral, por lo tanto tiene 4 bordes. Adelante, la anterior imagen, después más detalles. La anterior imagen. No. No está más detrás. Ya. La 25. Esta aponerosis se le reconoce en una forma cuadrilateral, teniendo que describir un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. Sí. Aquí tenemos el borde superior, el borde inferior, el borde posterior y el borde anterior. El borde superior ya habíamos nombrado que se inserta a partir de la cisura de Glaser, va a ir insertándose en la prolongación inferior del tegmen timpani, que divide la cisura de Glaser en una cisura petrotimpánica y otra tímpano-escamosa, ya elementos conocidos por ustedes porque estudiamos en hueso temporal. Resulta que esta aponerosis se inserta en esa cresta más, en esas 2 cisuras. Seguimos recorriendo y se va a insertar en la espina del esternón, que finalmente se inserta en el borde interno del agujero oval. Entonces, todas estas inserciones se realizan de atrás hacia adelante. Ese es el borde superior. El borde inferior es más sencillo, se inserta en la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior y en la espina de espina. Estoy marcando. Estas inserciones del borde inferior se realizan por encima de las inserciones de este músculo que está seccionado del pterigoideo interno, por encima de esas inserciones. Ese es el borde inferior. El borde posterior es libre. Y el borde anterior se inserta en toda la longitud del borde posterior del ala externa de la posterigoides. Y se dirige hacia abajo, se prolonga hasta la extremidad posterior del borde lateral de la lengua, donde se va a confundir con la prolongación lingual de la aponerosis perifarinea. Estas son las inserciones del borde anterior. Se sabrán dar cuenta que los bordes más complejos son el superior
posterior y la posterior. El posterior es fácil, el posterior peor. Esa es la descripción de esta. Ahora, su estructura, ¿cómo es su estructura? Se reconocen dos segmentos de diferente estructura. Un segmento posterior, que es más blanquecino, que es una parte más gruesa, más resistente y de color nacarata. Y ustedes recordarán que la parte posterior de este segmento se lo conoce con el nombre de ligamento esfenomaxilar. Pero es parte de la poneurología interperigoidea. Este ligamento, refrescándoles la memoria, con el cuello del cóndilo limita el agujero retrocondilio o de Juvara, ¿vale? Que da paso, como aquí ven, a la arteria maxilar interna, sale la vena maxilar interna y sale el nervio auriculo temporal, tema avanzado. En su texto van a encontrar que Juvara describe en este segmento posterior dos partes. Para él, la parte anterior viene de la espina del esfenoide y dice que es el ligamento esfenomaxilar, y la posterior de la cisura de Glaser y la da nombre de ligamento tímpanomaxilar. Nos olvidaremos de eso y decimos ligamento esfenomaxilar. La parte anterior, como se puede apreciar en la imagen, es más delgada y está también dividida por la presencia de este ligamento. El ligamento pterigo esfenomaxilar. No, perdón, pterigo espinoso. El ligamento pterigo espinoso. ¿De dónde a dónde se extiende? Pterigo espinoso. Se confunde, pterigo espinoso. De la espina de los esfenoides a la espina de Sibinin. Se extiende de la espina de los esfenoides a la espina de Sibinin. Y divide la parte anterior de esta aponeuriosis en una parte superior que es cribosa, que la estoy marcando, una parte superior cribosa, que da paso, esos orificios dan paso a vasos y nervios, que es la arteria. Por aquí salen el nervio del músculo del martillo, el nervio del músculo peristaltico externo y el músculo y el nervio del pterigoide interno, que se lo ve aquí, se lo ve perfectamente ingresando al músculo pterigoide interno que está seccionado. Entonces, la zona cribosa. El resto de esta porción anterior es delgado, menos consistente y resistente en comparación a la posterior. Esa es la descripción de los bordes, inserciones y de la estructura de la aponeurosis interpterigoidea. En realidad, esta aponeurosis interpterigoidea ha sido arquitectónicamente ubicada por la naturaleza, por quien nos ha hecho como humanos, para que tengan independencia los dos pterigoideos, para que no se arrastren uno con otro. De tal modo que esta aponeurosis impide aquella situación. Entonces, ya saben, esta porción porosa, que tal vez les pongan para el examen, les pueden poner una flecha por acá. Este es el nervio que está yendo al pterigoideo interno. Tengan en cuenta que estos nervios que atraviesan esta porosidad son el tronco común. El tronco común es el primer tronco que se desprende del nervio maxilar inferior y es un nervio motor porque va exclusivamente a tres músculos. ¿Cuáles son? Pterigoideo interno, peristafilino externo y músculo del martillo. Por tanto, este tronco común está involucrado involuntariamente, se puede decir, o secundariamente en la audición, puesto que si el músculo del martillo no funciona bien, cuando esté enfermito este nervio, entonces baja la audición del paciente. Es otra sintomatología. No puedo mascar bien, doctor, el
¿Por qué? Porque este músculo no está funcionando bien. El velo del paladar se me ha caído un poco, doctor. Ah, el peristabilino externo está mal, que es tensor. Además me ha bajado la audición. Quiere decir que este nervio ha sido injuriado. Este que está atravesando la porción porosa que existe acá, ¿no? Ahora, acá también va a existir un espacio, el poros crotafíticos buchinatorios de His. Doctor Márquez, tenga la gentileza. Vamos a preguntar, doctor. Fernando, ¿qué nervio es este? ¿Qué nervio? El igual. El dental inferior está en el conducto. Aquí, Y el de atrás, ¿cuál es? Milo. Ya, otra pregunta, después le voy a preguntar, sí. Doctor, sobre la fonosis Ya, justo eso quería preguntar. Pero igual lo voy a hacer. ¿No? ¿Qué alumno quiere responder a qué se llama aponeurosis psicotérico temporomaxilar por 5 puntos? ¿Lo vas a hacer? No, cualquiera. A ver, ¿quién? Cualquier alumno. Cualquier alumno. ¿Quién ha alzado la mano? Cualquier alumno. Ya, ¿quién ha alzado la mano? Es una lámina fibrosa externa de la. Es una lámina libre de la zona interperigoidea, ¿no? Que se va a insertar en la cara externa del ala mayor de los estenoides y en la ala externa de las estenoides. Y dice que va a tener un borde libre que se va a ir a engrosar el borde externo del agujero oval, y ahí dice que va a ser un ligamento, que es el ligamento iluminado del Hill, que va a insertarse en la base del cráneo y va a formar el foro crotático buchinatorico. Ah, sí. Sí, eso. Adecuada a la respuesta. Sí, está bien. Vamos a explicar ahora en la aponeurosis psicotérico temporomaxilar. Es una lámina fibrosa que se inserta, como ha dicho Fernando, en la cara externa de la lámina de los estenoides, en una prominencia que existe en esa ala, y hacia adelante se inserta en la parte superior del borde posterior del ala externa de la posterior. Esa aponeurosis está por fuera. Esta es la cara interna, esa lámina está por fuera, del otro lado, por fuera del borde superior, Viendo por ese lado. por fuera del borde superior de la aponeurosis interperigoidea. Esa es la aponeurosis temporomaxilar. Ahora, el borde superior de esa aponeurosis se engrosa por debajo de la base del cráneo, fundamentalmente del agujero oval. Ese engrosamiento recibe el nombre de ligamento innominado de Hill. Ligamento innominado de Hill. Y ese ligamento forma con la base del cráneo un espacio que se lo conoce con el nombre de poro crotafíticos buchinatorios de Hill. Y por ese poro sale el nervio temporobucal, el temporal profundo medio y el temporo maseterino. Tenemos imagen, doctor, de esa. Tengamos en cuenta que esos tres nervios son ramas del tronco terminal anterior del nervio maxilar inferior. A ver, aquí vamos a ver. Ahí. ¿Cuál es, doctor? ¿Cuál quiere? Esta. Sí, muy bien. Listo. Esta es la zona crigosa, no voy a explicar. Miren acá, este es el poro crotafítico buchinatorio de Hill, está en círculo rojo. Por ahí está saliendo este nervio que es el temporo bucal, temporal profundo medio, y el temporo maseterino, esta temporal profundo anterior, la temporal profundo medio, el temporal profundo posterior, ramas motoras que inervan al músculo temporal. Este es el nervio maseterino que inerva al músculo masetero, y este es el nervio bucal, este se llama sensitiva que va a dar inervación
llega a la piel tegumento de la mejilla, que ya habíamos explicado en sesión genial. Lo has respondido bien, doctor, es lo mismo. No sé Ya me vas a hacer recuerdo. cuánto le da. Te voy a poner el medio punto. Suena justo. Yo soy miserable. Ya, otra pregunta. Miren, señores alumnos, si les preguntaran qué tipo de nervio es el temporo bucal, es un nervio sensitivo motor. Va a recoger la sensibilidad del cachete, de la carita, de la parte mediana, ¿no? Y al mismo tiempo va a ser un nervio motor, porque va a motrificar fibras del músculo temporal, además del músculo pterigoideo. Por eso este nervio debía llamarse pterigo-temporobucal. Pterigo porque va a dar inervación motora al pterigoideo externo, al pasar por el haz esfenoidal y el haz pterigoideo, da su inervación motora al pterigoideo externo y luego da al temporal y el bucal, que es sensitivo, nervio sensitivo motor. Estos tres nervios atraviesan el poro crotafítico uchinatorio de Higgs. ¿De acuerdo? Todas estas ramas son ramas que pertenecen al tronco terminal anterior del nervio maxilar inferior. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? No confundir el poro crotafítico que esté con la zona cribosa. Claro, son distintos. Es diferente. Esto, miren, está debajo del cráneo y está entre el ligamento de Higgs, ¿no? Y este otro es la porción superior que está dividiendo el ligamento interespinoso en dos porciones. Una perforada, que es esta, y otra lisa, que es esta, ¿no? Por esta está pasando el tronco común, tronco motor, ¿eh? Aquí sensitivo, motor, y los otros son motores. Temporomaceterino, temporal profundo medio. Esa pregunta, Los tres haces del macetero poético, doctor. Ah, ya. Ya, vamos a ver. ¿todavía está, doctor? Sí, 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 sí. Primer músculo. Ya. A ver, veremos. Ahí está. No, no. Otro. Aquí nos queda. El músculo macetero tiene tres haces. Sí. Superficial, el medio y el profundo. Superficial, medio y profundo. ¿Cómo se lo reconoce? El haz superficial está con esta flecha negra. Y aquí se puede, no se nota la inserción en la otra toma, sí, no se nota. Pero este haz se inserta en los 3/4 anteriores del borde inferior del arco cigomático. Esa es la diferencia. Por fibras tendinosas. Sus fibras musculares luego se dirigen hacia abajo y un poco hacia atrás y terminan en las crestas oblicuas, parte del borde posterior e inferior y ángulo de la mandíbula, en toda esta región. Ahí termina el haz superficial. El haz profundo está cubierto pues por este superficial, está tapado. Solamente lo podemos ver aquí en esta parte posterior con esta flechita, con este margen derecho. Este haz, el haz medio, se inserta en toda la longitud del borde inferior del arco cigomático, en toda la longitud. Desde ahí sus fibras son verticales, y terminan insertándose por encima de las inserciones del haz superficial, o sea, cara externa se llama ascendente del maxilar superior. Y el haz profundo es un pequeño haz. Tenemos otra imagen. Sí. Sí.
No. Seguro externo. Aquí. Esa, ¿no? El haz interno, miren que es el arco psicomático. Nace de la cara interna del arco psicomático, como se puede apreciar aquí, y de la porción vecina de la aponeurosis del músculo temporal. El haz interno del macetero se inserta, aquí está muy evidente esa inserción, en la cara interna del arco cigomático y la porción vecina de la aponeurosis del músculo temporal. Desde ahí las fibras se dirigen hacia abajo y hacia adentro, como pueden ver, y termina insertándose en la cara externa de la foz coronoides, por debajo de la inserción del tendón del músculo temporal. Esa es su inserción. Como podrán apreciar, este haz no tiene nada que no llega hasta esta región. Cara interna del arco psicomático a la cara externa de la foz coronoides, por debajo de las inserciones del tendón del músculo temporal. Esa es la descripción de los tres haces del músculo macetero. Este haz, según algunos autores anatomistas, correspondería al temporal. Y no es así. ¿Por qué? Porque nuestro libro dice que se ha comprobado que es el macetero por la inervación que tiene el nervio maceterino. Así han demostrado que es parte del macetero. Esa es la respuesta. Por otro lado, también yo quiero decirles lo siguiente, ¿no? El nervio maceterino aborda al músculo macetero atravesando la escotadura sigmoidea, porque proviene de la región pterigomaxilar, ¿no? Del nervio temporomaceterino. Pero este nervio maceterino, una vez que ha abordado al músculo macetero, también se va a dividir en fibras superficiales, medias y profundas. Y ustedes dirán por qué. Porque la magnitud de la contracción del músculo macetero es directamente proporcional a la resistencia que va a tener con respecto al alimento. Tengan en cuenta que esta no es más que una palanca, cuyo punto de apoyo es la articulación temporomandibular. La resistencia está en el alimento que ustedes van a consumir, la dureza del alimento, ¿no? Y la potencia está en los músculos masticadores. Por lo tanto, será directamente proporcional la contracción de todas las fibras del músculo macetero con respecto a la resistencia que va a tener con respecto al alimento que va a consumir. Por ejemplo, solamente las fibras superficiales del macetero serán suficientes para la contracción de este músculo cuando nos sirvamos un trozo de helado. Pero cuando vamos a tener que mascar un alimento más duro, como un maní, por ejemplo, entonces tienen que contraerse las tres fibras. O sea que es la contracción maceterina y la contracción de los otros músculos masticadores también son directamente proporcionales a la acción que van a hacer. Así el músculo temporal también sus fibras tienen una acción, las medias otras y las horizontales otras. Y cuando tenemos un alimento completamente resistente, duro, entonces tendremos que actuar violentamente con todas las fibras masticatorias. Entonces, la respuesta a la potencialidad de los músculos masticadores es directamente proporcional a la calidad en dureza de los alimentos que vamos a consumir. Creo que han entendido. Perfecto, muy bien. Otra pregunta. ¿Está bien, Fernando? ¿Ya?
Otra pregunta. Ya conocemos. Y en esa cosita, aquí existe una cosita que se llama la escapuleta. Entonces, estoy mostrando esto para que se den cuenta dónde se inserta el pterigoideo interno. Esta es la escotadura pterigoidea, está llenada por la apófisis piramidal del hueso palatino. ¿Ven? Ya. Donde se inserta el pterigoideo interno se extiende desde la apopterigoides hacia la cara interna del ángulo de la mandíbula, donde por encima existen otras crestas, las crestas oblicuas de la cara interna de la rama ascendente del maxilar. Este músculo se inserta esta es la cara interna del ala externa de la posterior. Este es el fondo de la fosa pterigoidea. Y aquí viene la cara posterior de la piramidal del hueso palatino. Entonces se inserta. Además se inserta en la parte anterior de la cara externa del ala interna. ¿Por qué? Porque en el resto de esta superficie, en la cosita escafoidea, y en toda la superficie que está por debajo de la superficie de la cosita escafoidea, se inserta un músculo del velo del paladar que es el periesternino externo. ¿Ya? Entonces, repito, se inserta en la cara interna del ala externa de la posterior, fondo de la fosa pterigoidea, cara posterior de la postpiramidal, que aquí no está presente, y en la parte anterior de la cara externa de la ala interna de la posterigoide. Rompecabezas, ¿no? Ya, pero aquí se inserta. Desde esas inserciones, las fibras se dirigen hacia abajo y hacia atrás, son oblicuas, y terminan en la cara interna de la rama ascendente. Ahora sí, doctor, el músculo. Aquí podemos apreciar el músculo. Ahí. Este es el pterigoideo intermedio, esta obra pterigoidea. Aquí está, ese es son los vínculos, ¿no? La obra pterigoidea y la cara interna de las ramas ascendentes. Ahí. Otra toma. Sí, esto puede ser. No, esto. Sí, eso. Aquí vemos parte del pterigoideo interno. Aquí voy a hacer una pregunta. Por 5 puntos. Parte del pterigoideo interno. Se inserta también en la cara externa de la piramidal del palatino, cara externa, y la porción vecina de la tuberosidad del maxilar, por delante y por fuera de las inserciones del pterigoideo externo, que también se inserta ahí. A eso se llama as avesante. Tiene diferentes inserciones también. ¿Se han percibido? Es el pterigoideo interno. Esa es la descripción, que no es compleja, ¿no? Ya han visto que es muy neta. Otra pregunta. Los dos pterigoideos corresponden a la región pterigomaxilar. La indicación es la maxilar interna por las ramas pterigoideas de Maxilar interna, segundo grupo de la maxilar interna. Tenemos una imagen de maxilar interna. Ah, de la maxilar interna, sí. Para refrescar la memoria. Sí. El segundo grupo tiene extradentario inferior, que hemos explicado también. Y aquí tenemos las arterias que van a los músculos masticadores. La temporal profunda posterior, rama de la maxilar temporada profunda. las pterigoideas, para ambos pterigoideos, la más heterina para el último más etéreo, responsable de la irrigación de estos músculos es esta arteria, la maxilar interna. Por un lado, ¿no? Porque por otro lado
los masticadores también, tanto el macetero como los pterigoideos, reciben irrigación de la arteria facial, ¿no? La que entra a la región genial, a través, es decir, acercándose al ángulo anteroinferior del músculo macetero. Por ahí asciende la arteria facial y también las ramos maceterinos y pterigoideos. Otra pregunta. Aquí cuál ven. Aquí está el testigo maxilar. Se inserta en la fosa estiloides, aquí se ha extendido mucho, casi el vértice de la fosa estiloides. Luego se dirige hacia abajo, hacia adelante, termina en el borde posterior de la rama ascendente, inclusive alcanzando una parte del borde. A este ligamento se lo reconoce como una regresión fibrosa de qué músculo. Del estilo. Regresión fibrosa del estilo. Esa es la presencia del ligamento testigo maxilar. Aquí tenemos lo que ya hemos descrito, el esteno maxilar. Ya creo que no corresponde a explicar esto, lo hemos explicado en la primera interpretación. Finalmente tenemos el ligamento pteriomaxilar. No está por fuera de la rama, ¿ya? Está, se encuentra, no sé, este es el pteriomaxilar. ¿Desde dónde viene? Del gancho del ala interna de la fosa pterigoides hacia el reborde interno del trígono retromolar. Este es. Gancho del ala interna de la fosa pterigoides al borde interno del trígono retromolar. Este ligamento, llamado pteriomaxilar, en clínica les van a decir, en el paciente, cuando abre la boca, se produce una pequeña prominencia o aloración. Entonces les van a decir, aquí corresponde al ligamento pteriomaxilar, que se lo toma como referencia anatómica para realizar la técnica de anestesia del espíritu. Por lo tanto, este ligamento no lo van a ver como aquí en la imagen, sino van a ver que en la mucosa se hace una prominencia. ¿Quién lo realiza? El ligamento pteriomaxilar. Y sirve, reitero una vez más, como referencia para realizar la técnica del espíritu. En realidad, cuando se le hace abrir la boca al paciente, a este nivel se ve un espacio triangular, cuyo uno de los bordes es este ligamento, el otro lo hace el borde mandibular. Y en el centro de ese triángulo está el punto diana, donde se dispara, ¿no ve el punto negro de una diana? Ahí tienen que punzar en una forma adecuada y llegan a la espina de Spigg para anestesiar el nervio dentario inferior. Está entrando en el conducto dentario inferior, ¿ve? Esta es la ranura milongoidea. Aquí, ahí está. Conforme sobre los ligamentos. Otra pregunta. ¿Sí? ¿Por favor, puede explicarme sobre el mecanismo de la TEM? ¿Cuál? Los movimientos. ¿Pero cuál? Condiomenical. Va a deslizarse en muchos movimientos por esta guía. ¿Ya? Que tiene una inclinación de entre 30 a 40 grados, diferente a la incisal de 50-70. Conocidos esos aspectos, podemos hablar de la dinámica de la articulación temporomandibular. Todo movimiento se inicia cuando el maxilar está en obstrucción céntrica, está en elevación céntrica y los dientes en obstrucción céntrica. Todo movimiento. ¿Qué movimiento has preguntado? Propulsión. Para que se realice la propulsión, Tomen en cuenta esto, señores estudiantes. La articulación temporomandibular está relacionada hacia atrás con el conducto auditivo externo.
Si ustedes meten sus dedos en conducto auditivo externo y presionan hacia adelante y hacen movimientos de apertura y cierre, van a poder palpar el movimiento articular. En su paciente también, cuando refiera algias o dolores en su articulación, ustedes van a poder palpar metiendo los dedos al conducto auditivo externo. ¿Ve? Esta es la posición de la articulación del cóndilo de la maxilar inferior en la cavidad glenoidea. Encaje recíproco, boca cerrada. Imagen 65, 66. Ya. Que se produzca el movimiento de propulsión, por eso se ha dicho que propulsión céntrica, ¿ve? Entonces estamos así. Tiene que haber un movimiento de descenso, leve movimiento de descenso. ¿Quién lo realiza, Fernando? Hacemos los pterigoideos. Internos. No, pterigoideo intersolamente. Los supraioideos, en este caso, son los únicos músculos que descienden la mandíbula: el ioideo, el milioideo y el diente anterior del digástrico. No hay otro músculo que descienda la mandíbula, no hay. Los demás son elevadores. El pterigoideo es el que hace la percusión. Vamos a explicar ahora por qué lo preguntaba. Entonces, primero tiene que haber un leve descenso de los dientes inferiores, tienen que recorrer la guía incisiva que habíamos hablado. Como está así, tienen que recorrer esa guía y luego ponerse borde con borde. Para que, una vez que se ha vencido la guía incisiva, los pterigoideos, ya saben que el leve descenso está protagonizado por los músculos supraioideos. Una vez que estamos borde con borde, hacemos esto. Los dientes inferiores se van por delante de los superiores. ¿Quién hace eso? ¿Quién es responsable de la propulsión? La contracción simultánea de los dos pterigoideos externos. Eso es lo que hace esto. Ya, ese es el movimiento de propulsión. Y el movimiento de retropulsión no es más que el retorno. El movimiento de propulsión es muy breve, 5 milímetros de diámetro. Y además no se lo hace mucho. Generalmente borde con borde cuando estamos comiendo. La retropulsión es el retorno. Se relajan los pterigoideos externos. ¿Y quién va a llevar al cóndilo hacia atrás y hacia arriba? Las fibras horizontales y oblicuas del músculo de posta. Eso lo pidieron Que se inserta a la cavidad. y se inserta A rotar, que es el interno, y volvemos a la relación céntrica. No se olviden también que hay una ley que también ayuda para que la mandíbula descienda, que es la ley de la gravedad. Cuando se relajan los músculos masticadores, automáticamente el mismo peso de la mandíbula ya está haciendo que haya un descenso mandibular. Aparte de los músculos anteriormente nombrados, ¿no? Otra pregunta. Sobre el menisco articular. A ver, vamos a ver. Acá, usted dirá, doctor, ¿dónde tiene su menisco? Ya sé dónde lo tiene usted, pero ¿dónde está acá? Es el menisco. El menisco o disco interarticular es un disco fibrocartilaginoso. Es avascular en su parte central. No tiene ni capilares ni nervios. ¿Por qué? A ver, alguna razón debe haber para que no haya capilares ni nervios en el centro del menisco, que es el que trabaja activamente No hay con la sensibilidad. dinámica de la arteria. ¿Por qué?
haber en esa región ni inflamación ni cicatrización. No puede haber, porque durante la dinámica de la ATM, si hay inflamación, no podríamos masticar, nos dolería mucho. Por eso, el que nos ha creado es tan realmente algo divino, que ha previsto todo eso. Ahí no hay vasos capilares, porque puede haber una inflamación y no podríamos ni abrir la boca. Peor, no puede haber cicatrización. Entonces, la naturaleza es sana. Entonces, sin comer eso no hay. hacer. Entonces, es un disco fibrocartilaginoso avascular en su parte central. En su periferia sí recibe vasos capilares que desvanan su sangre por inhibición. De eso hemos hablado el año pasado. Inhibición. ¿Qué quiere decir eso? Es como si ustedes agarran una agua roja y derraman en un periódico y están a ver cómo se difunde. Los rojos se difunden en el periódico. Ahorita es, la parte central llega de esa manera, pero no hay vasos en la parte. La parte periférica es más gruesa que la central, adelante 2 milímetros, 3, el centro 1 milímetro. Disco espesor. El menisco o disco interarticular, ¿qué función tiene? ¿Para qué está ahí? Para que adapte las superficies articulares. Es el que establece la armonía o la concordancia entre las dos superficies convexas, cóndilo del temporal y cóndilo mandibular. Sin ese menisco no habría dinámica de la ATM. Es absolutamente necesario su presencia en la articulación, porque son superficies convexas ambas. Y este menisco es el que permite la actividad. Tiene dos caras, una cara antero-superior que es cóncavo-convexa. ¿Por qué? La concavidad va a relacionarse con el cóndilo del temporal y la convexidad con el fondo de la cavidad glenoidea. O sea, la cara superior es cóncavo-convexa y la cara inferior es cóncava, tanto en el sentido antero-posterior como en el sentido transversal. ¿Por qué? Porque abraza la cabeza del cóndilo de la mandíbula. Por eso es cóncavo. Entonces ya saben qué es y para qué sirve. ¿Qué función tiene? ¿Quién ha preguntado? Te dice. Además, este tiene la forma elíptica, la forma de un eritrocito, un glóbulo rojo. La parte central es delgada y la periferia es gruesa. Este menisco está por fibras ligamentosas unido al cóndilo del maxilar inferior, exclusivamente en el polo interno y externo, de tal modo que el desplazamiento del cóndilo del maxilar inferior obligatoriamente nos lleva al menisco hacia adelante, porque es parte del cóndilo del maxilar inferior, lo arrastra para cuando esté en boca abierta, en una doble condilla, se puedan acomodar ambos cóndilos en forma armoniosa mediante el menisco que así lo ha de permitir. Ya, complementando lo que dice el doctor, en el movimiento de propulsión, vean, aquí está el cóndilo de la cavidad glenoidea y tiene que recorrer la guía condilo para enfrentarse al cóndilo del temporal. Y se puede apreciar aquí que el músculo pterigoneo externo, lo superior, se está insertando en el borde anterior del menisco y aquí en la borde pterigonea, ¿no? Lo que ha dicho el doctor, de que el menisco y el cóndilo mandibular forman una unidad anatómica, que en el movimiento de propulsión, gracias a la contracción simultánea de este músculo, recorre la guía condiliar, miren cómo lo saca de la cavidad glenoidea y enfrenta los dos cóndilos. Esto es posible gracias a la presencia del menisco y disco interarticular.
Por eso está ahí. Y este es un freno, que es un freno meniscal posterior, que no permite que este menisco exceda y pueda salir de este espacio. Lo freno, por eso se llama freno. Cuando este freno se enferma y este menisco excede, se produce una luxación conjugular, ¿no? Y creo que tenemos acá, vamos a ver eso, y que hay que saber tratar esa situación. Y aquí vamos a ver dónde está eso. Yo le digo, A ver, dígame. Aquí está, ya encontré. 65. Sí, miren, así es. Entonces hay apertura bucal, ¿no es cierto? Se ha producido una luxación acá. El paciente se queda con la boca abierta. Si ustedes van a hacer la maniobra de agarrar esto, hacer esta maniobra, subir la mandíbula, le van a estallar la articulación, porque este cóndilo lo van a meter a esta superficie anterior a la cavidad glenoidea. Y esto va a surgir una operación sumamente complicada que lo hacen los especialistas en articulación, sumamente costosa, porque va a haber un estallido prácticamente de todos los ligamentos. Entonces, ¿cómo hay que hacer la maniobra? Así, en esta forma. Meter los dos pulgares sobre las superficies triturantes del maxilar inferior, así, bajar la mandíbula. ¿Para qué? ¿Para qué bajar? Para poder vencer el cóndilo del temporal y luego llevar hacia atrás la mandíbula. Entonces, nuevamente se conforma la situación. Aquí se pone una cuerda ligamentosa por un tiempo para que el freno meniscal posterior se recomponga y al paciente se lo alimenta por el espacio retromolar, ¿no? Cuando esté con esa articulación. ¿Entendieron? Esto es muy importante tener en Lo que les cuenta. ha indicado el doctor, perdón, doctor, es la técnica de Melatón, que es en cirugía bucal. En cirugía bucomaxillofacial les van a dar con más amplitud. Nuestra obligación es que esto que estamos enseñando tiene proyección clínica. No estamos aprendiendo por aprender, es necesario que sepan para que entiendan cuando tengan que hacer todo lo que les explicó el doctor de una reducción, de una luxación que les puede ocurrir, ya sean profesionales, en su consultorio de una persona con su boca abierta, ¿no? Y ya saben cómo se tiene que reducir. No, y además, doctor, esto frecuentemente se produce en consulta. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un paciente y tienen que hacer una extracción de un molar inferior, ¿no? Se apoyan mucho en la mandíbula y luego de haber hecho la actividad quirúrgica, suturan todo, al paciente le dicen cierre la boca, ya no puede cerrar. Entonces ustedes involuntariamente han producido aquella situación excediendo la apertura bucal con el apoyo mismo de la fuerza que están haciendo. Y en ese caso ustedes pueden reducir mediante esta maniobra. Y si no la saben hacer, tienen que llevar a una consulta de emergencia. Yo en emergencia, el doctor, he recibido muchos de estos casos de las abuelitas que han bostezado y se han quedado con la boca abierta, o pacientes de un consultorio que el docente o el profesional no ha podido solucionar y no se ha metido a quererle cerrar para que no estalle eso, ¿no? Entonces hay que hacer esa maniobra, como les ha indicado también el doctor. Perfecto. Otra pregunta. Cápsula, jóvenes, hay en todas las articulaciones. Aquí en la cápsula hay, ¿no? En la cápsula hay, todas las articulaciones tienen cápsula. ¿Y qué función tiene la cápsula? Unir las superficies articulares, une las dos superficies articulares. En este caso, unir el temporal con el
la cápsula es un manguito fibroso que une las dos superficies articulares. Primero. Segundo, protege la articulación. Tercero, evita la luxación vertical de esta articulación. Y cuarto, por su enorme laxitud, o elasticidad, como quieran, esta cápsula permite la dinámica de la articulación temporomandibular, o sea, permite que realicemos todos los movimientos, la cápsula. Está formada por dos tipos de fibras, unas largas que van de hueso a hueso, en este caso del temporal al maxilar inferior, a la zona perimaxilar, y fibras cortas que van del temporal al menisco, al borde posterior, y del maxilar al menisco, del temporal al menisco y del maxilar al menisco. Aquí es el borde anterior, se reconoce esto porque este es el haz esfenoidal que se está insertando en el borde anterior del menisco o disco interarticular, y el otro fascículo que está yendo a la fosita pterigoidea. Estos manojos son conocidos como frenos. Freno meniscal posterior o temporomeniscal, freno meniscal posterior o maxilomeniscal, freno temporal anterior o temporomeniscal anterior, ahí en sus hojitas dice petrequino, y el freno meniscal inferior o maxilomeniscal. Son 4 frenos. ¿Cuál es el más importante? El posterior, el temporomeniscal, que es un manojo de fibras elásticas bastante consistente que se extiende desde la cisura de Glasser al borde posterior del menisco. En una anterior toma que mostró el doctor, ahí ven cómo se estira cuando la unidad cóndilo-meniscal se enfrenta al cóndilo del temporal. Eso permite que esa unidad vaya así. Y le dice, hasta ahí llegaste, ya no continuar porque no le bien. Ese es el freno meniscal posterior, el más importante de todos estos meniscos. ¿Por qué este? Porque ese es el que limita el movimiento antero-posterior o el desplazamiento antero-posterior de la unidad cóndilo-meniscal. Esa es la cápsula. Es buena pregunta porque es anatómica. ¿Dónde se inserta adelante? Borde anterior del cóndilo del temporal. ¿Dónde se inserta atrás? Borde anterior de la cisura de Glasser. ¿Dónde se inserta adentro? Espina del esfenoide. ¿Dónde se inserta afuera? Tubérculo